todos, paz. Aquí está su More Emerson Aguilar con un nuevo mensaje, una nueva enseñanza y una nueva transmisión en su canal Kehilá Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a esta Bit Tefilá, o sea, a esta casa de oración, a este centro de estudio, a este Limud. Limud quiere decir estudio, y es el propósito de nuestro canal y de nuestra sinagoga, de esta Kehilá, estudiar las Escrituras. Y bueno, recordándole, agradeciéndole por sus apoyos. Recuerde que su mayor apoyo es que usted se suscriba a nuestro canal, usted le dé like, hunda la opción suscribirse y nos apoye y nos ayuda de esta manera a que nuestro canal siga marchando, llegando lejos, y que otros también puedan disfrutar de las enseñanzas profundas basadas en los estudios de las escrituras hebreas, griegas, expresiones idiomáticas del primer siglo. Lo prometido es deuda. Muchos han estado esperando este tema titulado El nacimiento biológico de Yeshua. Y hoy quiero compartirles la primera parte de este tema, porque si el Eterno me lo permite, estaré dando 3 clases aquí por video sobre este tema, que es bastante polémico, que es bastante verdad, que por años muchos creemos que el nacimiento de Yeshua fue un nacimiento biológico, que María tuvo a Yeshua sin necesidad de tener relaciones, tener intimidad con Joseph o José, y que directamente Dios mismo embarazó a María. Y antes de entrar a profundidad, yo quiero que usted observe esta imagen. Quiero empezar con esto y quiero mostrarle muchas evidencias, pero quiero empezar primero con esta imagen. Yo quiero que usted vea aquí, usted va a ver en la pantalla, usted va a ver esta imagen, va a ver una imagen de María cargando al niño Jesús. Ok, la imagen, como se la ha imaginado el nombre. Usted va a ver al lado de María a una mujer. ¿Quién es esta mujer? Cargando también un niño. Esta mujer es Devaki. Ok, mis alumnos que están aquí, que ya saben de este tema, pero los amigos que van a escuchar el video o que están escuchando el video, es bueno, les aconsejo que tome papel, lápiz, cuaderno, apunte. Ok, usted va a ver aquí a María, la imagen de María con el niño Jesús, y está al lado Devaki. ¿Quién es Devaki? Esto es un mito hindú que existió muchos años antes de la historia de María. Ahora, este no es el único mito de un nacimiento, ¿verdad?, de un embarazo milagroso y de un nacimiento virginal. Los nacimientos virginales son mitos que ya estos mitos existían desde antes de la historia de María. Y podemos ver que Devaki también milagrosamente quedó embarazada sin necesidad de tener intimidad con un hombre, por sí sola o milagrosamente o de forma sobrenatural. Devaki quedó embarazada y dio a luz a su hijo, al que usted está viendo allí, que tiene cargado en sus brazos. Ese es Krishna. Krishna es el dios de los hindú, el dios hindú que se hizo carne, se hizo hombre y nació de una mujer, nació de una virgen, de una mujer pura, de una mujer y de una forma sobrenatural y extraordinaria. Esto no nos parece muy familiar. La gente, ¿verdad? María no la tocó José. Milagrosamente, por sí sola, María salió embarazada y dio a luz a Yeshua. Y la creencia de la gente es que Yeshua es Dios que se hizo carne, como Krishna, que es Dios, el Dios de los hindú, que se hizo carne y nació. Pero Krishna tiene 2 naturalezas.
una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Entonces, la creencia, las teologías occidentales e inclusive las teologías influenciadas por el helenismo, por la influencia griega, greco-romana, también creen que Yeshua, ¿verdad?, es Dios hecho carne y entonces tiene dos naturalezas, una humana, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces esto lo conocemos como ontomorfismo. Esto se conoce como ontomorfismo o también como unión hipostática, cosa que es totalmente pagana. La unión hipostática es cuando hay una unión entre un ser divino, o sea, un dios, y un mortal o una mortal. Por ejemplo, el caso de Zeus. Zeus embarazó a la mamá de Hércules. Entonces el dios Zeus embarazó a una mortal y la mortal dio a luz a Hércules. Hércules es un semidios, esa es la unión hipostática. Hércules tenía dos naturalezas, ¿ya?, porque era hijo de un dios. Entonces, aquí yo quiero empezar con esta imagen para que usted vaya viendo, ¿ok?, y vaya analizando que esto es totalmente paganismo. Esto es mito, son mitos paganos, pero vemos este mismo mitos influenciados en las creencias acá cristianas, aún en los judíos helénicos. Los judíos helénicos son los judíos que han abandonado su vida judía y han adoptado la vida helénica, o sea, la vida griega. Han adoptado la vida griega, han adoptado la cultura griega, han adoptado, ¿verdad?, la lengua griega, han sido influenciados por el helenismo, por la influencia griega, por la cultura, las creencias. Es un judío, pero con otra cosmovisión, ya no con una cosmovisión judía, sino con una cosmovisión griega, ¿ok? Espero que me esté siguiendo, espero que esté entendiendo esta enseñanza, espero que esté bien enfocado en lo que usted va a ver aquí, ¿ok? Entonces vamos a mirar algo aquí, vamos a mirar unas versiones hebreas. A mí me gusta enseñar mucho con evidencia, tanto vamos a hacer el análisis histórico, el análisis geográfico, vamos a hacer el análisis lingüístico, vamos a hacer el análisis de todo punto de vista, aún hasta del punto de vista crítico si es necesario. Aún vamos a hablar, como son 3 clases, vamos a hablar de los evangelios apócrifos, vamos a hablar del evangelio apócrifo de María, no en esta primera clase, porque hay un evangelio apócrifo donde dice que María también nació, la mamá también nació, dio a luz a María sin necesidad de tener intimidad con el marido y dio a luz a María, ¿verdad?, de esta misma forma. Ese evangelio yo voy a explicar, ese evangelio apócrifo, por qué dice eso, en qué año salió este evangelio, todo. Mire, estas clases le va a gustar, ¿ok?, porque son clases bien profundas. Pero vamos entonces a los evangelios acá canónicos, canonizados, en el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. Le voy a mostrar aquí en pantalla 2 versiones del Evangelio de Mateo, 2 versiones hebreas. Por ejemplo, en Mateo 1:16, aquí usted va a ver en la pantalla, arriba va a ver el escrito en hebreo, abajo la traducción al español, en la versión Franz Delitzsch, ¿verdad?, y también la versión Mateo Shento, versión Shento. Les tengo ya 2 versiones hebreas. Y dice, por ejemplo, la versión Franz Delitzsch, dice, y ya Jacob, o sea, Jacob, engendró, en hebreo sería Yalat, engendró a Joseph, esposo de Miriam, o sea, esposo de María. Y sigue diciendo que en lo que concierne, ojo a esto, que en lo que concierne, engendró a Yeshua, el llamado Mashiach. Si me está escuchando y si está viendo, vamos a leerlo nuevamente. Dice, y ya Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam, que en lo que concierne, engendró a Yeshua, el llamado Mashiach. Ok, eso dice la versión Franz Delitzsch, versión hebrea. Ahora la versión Mateo hebreo, versión Shento. Dice el mismo pasaje, Mateo 1:16, ¿verdad? Dice, y ya Jacob engendró a Joseph, y este Joseph era hombre de Miriam, madre
del llamado Mashiach o Mesías acá en español, y en lengua extranjera Christos, ya eso es griego, que en español sería Cristo. Ok, entonces estamos viendo, ¿verdad?, que el autor de Mateo comienza con una genealogía. La pregunta es, ¿por qué Mateo comienza con una genealogía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque Mateo, el autor de este evangelio, bueno, el que se le atribuye el evangelio, ok, comienza con una genealogía porque él quiere mostrar que Yeshua es un descendiente directo de el rey David, ¿ok? Y que es descendiente de la tribu de Judá. O sea, que Yeshua es un descendiente y como descendiente directo de David tiene derecho a reclamar el trono de David, ¿ok? Como el Mashiach, como el ungido, como el prometido, ¿ok? Entonces, podemos mirar que la palabra genealogía viene del griego genos, que significa genética, descendencia por vía humana. O sea que genos o genealogía, que es genética humana, Jesús viene de una genética humana. Ahora, ¿quién es el descendiente de David? El descendiente de David es Joseph o José. María no es la descendiente de David. Teólogos han dicho que María, ¿verdad?, la genealogía que presenta Lucas es la genealogía de María y la genealogía de Mateo es la genealogía de José. Pero eso es totalmente falso porque las dos genealogías ambas pertenecen a José. La genealogía que presenta Lucas no es una genealogía materna, es una genealogía paterna, ¿ok? Entonces, las dos genealogías, todas dos son de José. La genealogía de Mateo es una genealogía biológica. ¿Por qué biológica? Porque ahí dice que Jacob engendró a José y José engendró a Jesús, el esposo de María, como dice realmente en el texto. Como dice, ¿verdad? Se lo acabo de mostrar en pantalla. Bendito sea el Señor, Habacadosh, Baruch Hashem, Baruch Hababasheg Adonai, y seguimos con esta preciosa y hermosa clase. Entonces, pero fíjese que en la genealogía que presenta Lucas, dice en Lucas 3:23, dice que José es hijo de Elí. José es hijo de Elí, ¿ok? Entonces, podemos mirar que aquí hay un problema. Mateo dice que Jacob engendró a José. Entonces, si Mateo engendró a José, quiere decir que José es hijo de Jacob, o el que lo engendró, biológicamente hablando. Pero ¿por qué Lucas dice que Elí o que José es hijo de Elí? Si ya Mateo dice que Jacob es el que engendra a José, a Joseph. Ok, ¿por qué está esta aparente contradicción? Porque, vuelvo y repito, Mateo está trazando el linaje biológico. ¿Ok? Mateo está trazando un linaje biológico. Mientras que Lucas está trazando, ¿verdad?, en consideración los casos de matrimonio o de bodas por levirato. ¿Y qué es el levirato? El levirato es que si un hombre moría sin tener hijos, era una tradición que su hermano se casara con la viuda y tuviera un hijo que preservara el nombre del que murió. Entonces, en Lucas 3:24 habla de Melqui, ¿verdad? Y Matán, en Mateo 1:15, quiere decir que ellos se casaron en diferentes momentos con la misma mujer. Por en el caso de Jacob, Mateo 1:15, ¿verdad? Elí en Lucas 3:23, quiere decir que Elí murió sin dejar hijo y así su hermano Jacob se casó con la viuda de Elí, quien dio a luz a José. Esto haría de José el hijo de Elí legalmente y el hijo de Jacob biológicamente. Entonces, José es hijo biológico de Jacob porque lo engendró, pero también es hijo de Elí
por levirato, la parte legal del levirato. Entonces, la genealogía de Mateo, grábese esto hoy, es una genealogía biológica, y la genealogía de Lucas es una genealogía por levirato. Ahí va a ver en pantalla, ¿verdad? La genealogía de Yeshua. David tuvo 2 hijos, Shlomo, como se dice en hebreo, se traduce en español Salomón, y Natán, ¿verdad? Va a ver a Zorobabel, va a ver a Matán, Melqui, donde hubo los leviratos, ¿ok? Jacob, Elí, donde Mateo traza el linaje biológico y Lucas traza el linaje legal por levirato. ¿Dónde está la ley del levirato? Eso está en Devarim o Deuteronomio 25, versículo 5, ¿verdad? Del 6 hasta el 10, donde explica que si un hombre muere y no deja hijos, lo tomará su hermano, ¿ok? Entonces, antes de profundizar, esto apenas es la primera clase, voy a hablar un poquito de historia. Los ebionitas eran seguidores del Mesías, de Yeshua. Y ellos, los ebionitas, no aceptaban la historia del nacimiento virginal. ¿Por qué no lo aceptaban? Porque todo eso era mitología. Y esto no encuentra su raíz en el pensamiento judío. El judío puro no se deja influenciar por mitos, por filosofías ajenas, ¿verdad? El judío puro sabe, ¿verdad?, que el Mesías es un hombre común y corriente, que es el elegido, que es el ungido de Dios, pero es un hombre común y corriente. Así que, a diferencia de los posteriores cristianos, incluyendo la Iglesia Católica Romana, ellos veían a Yeshua como un ser divino. Ellos divinizaron a Yeshua, ¿verdad? Pero los ebionitas no veían a Yeshua como un ser divino. Ellos no creían que Yeshua había preexistido su forma humana. Era un hombre común y corriente, era como cualquier ser humano, ¿ok? Sentía dolor, tristeza, alegría. Creyeron que Jesús sí es el Mesías, pero no creían que es Dios hecho carne, ¿ok? Entonces voy a sacar 2 clases más, porque ahora voy a seguir explicando a profundidad. Voy a explicar la genealogía que Mateo habla, que son 14, pero en las Biblias falta un nombre y se lo voy a mostrar en mi próxima clase. Shalom para todos y continuamos en la segunda clase.